Kühle Alaf. Bring doch eine mit. Como lo leyeron en el título del video, vamos a hablar de las Kölsch. ¿Pero qué es Kölsch o de dónde viene esa palabra? Esta palabra viene del dialecto germánico del mismo nombre y es esencialmente un adjetivo para denominar algo que es nativo del área de Köln o Colonia en español. Se usa para nombrar cosas además del dialecto de esta región de Alemania y en este caso lo que nos interesa, el estilo de cerveza. La ciudad de Colonia se encuentra en la parte occidental de Alemania. Es la cuarta ciudad más grande del país después de Berlín, Hamburgo y Múnich, y la más poblada de la macrorregión metropolitana del Rin-Ruhr y del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. También es de las más antiguas de Alemania. Fue fundada en el año 38 antes de nuestra era con el nombre de Oppidum o Biorum, ciudad de los ubios, y posteriormente, el 8 de julio del año 50 de nuestra era, es declarada colonia romana con el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, en alusión a la emperatriz Agripina, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón. Por su ubicación geográfica comenzó a ser considerada como un gran centro mercantil en Europa, conexión del este con el oeste, así como equidistante entre las ciudades de Londres y Múnich. Para la Alta Edad Media fue conquistada por los francos en el año 455 y alrededor del año 1000 ya tenía una población de 40.000 coloneses, siendo la más poblada de toda Alemania. Así que con esa cantidad de habitantes a alguien se le tenía que ocurrir la idea de mantenerlos hidratados, ya sea con cerveza u otros brebajes. De ahí nacería una tradición cervecera de poco más de 1000 años. Ahora retrocedamos un poco. Alrededor del año 800 casi no había producción de grandes volúmenes de cerveza. Toda la cerveza era principalmente producida por monasterios y cervecerías estatales, así como homebrewers, que en su gran mayoría eran mujeres y se producía para consumo familiar y sin fines de lucro. Tomen nota. Carlomagno, emperador del Imperio Franco-Germánico, vio potencial económico en la cerveza, tanto así que instruyó que cada ciudad o feudo debería tener su propia cervecería. Y mientras su imperio crecía, dio instrucciones de cómo deberían de hacerse las cosas, desde aspectos contables hasta de calidad en su producción. Entendiendo lo importante que era una elaboración prolija de la cerveza, muchísimos años antes de que los microbiólogos comenzaran a entender cómo funcionaban estas bebidas. Regularmente viajaba desde la ciudad de Aachen hacia otras ciudades vecinas para hacer controles de calidad. Por cierto, Carlomagno es tataranieto de San Arnulfo de Metz, considerado para algunos santo patrono de los cerveceros. Estas cervezas estaban lejos de lo que conocemos hoy en día. Muchas eran bebidas más hacia el lado de las hidromieles, así como las cervezas Grut o Gruit. Estas últimas elaboradas con granos de cebada, de trigo y con la mezcla de hierbas que tiene el mismo nombre. Algunas veces endulzadas con un poco de miel, bastante famosas en la Edad Media. Pero aún estamos lejos de tener la Kölsch como se conoce hoy en día. No obstante, cerca de estos años, específicamente los cambios políticos y las disputas entre los arzobispos y duques, haría que comenzaran a formarse alianzas o gremios dentro de los sectores de producción, comerciantes y artesanos para proteger sus intereses, y los cerveceros no fueron la excepción. Un personaje que sobresale notoriamente es Jan Primus, o Gambrinus, quien participó en el año 1298 en la batalla de Worringen, y donde le valdría a Colonia la emancipación del control clerical y pasaría a ser una ciudad imperial libre. Esto no hacía que abandonaran sus creencias religiosas, simplemente no quería que la ciudad fuera controlada por el clero. A este personaje que mencionamos, Gambrinus, se le asocia como otro de los patrones cerveceros, pero esa es otra historia. Para el 1396 se formaría la Alianza de Gremios de Colonia, que incluía 22 gremios de diferentes oficios, algunos destacados como joyeros, zapateros, carniceros, panaderos, sopladores de vidrio y por supuesto cerveceros. Cada artesano o comerciante tenía que afiliarse a su respectivo gremio, y estos monitoreaban diversos aspectos, tanto comerciales como de métodos de producción. Esta creación sería el parteaguas entre un régimen cervecero monástico y feudal hacia uno de carácter comercial. Hablando de lo que controlaban estos gremios, el cervecero en específico, o también llamado la Hermandad de San Pedro de Milán, regulaba que los cerveceros tendrían que haber pasado por al menos 4 años como aprendices trabajando en alguna de las cervecerías ya establecidas, así como 2 años más de cervecero oficial antes de poder independizarse y formar su cervecería propia, y obviamente haber pagado todas las cuotas que para nada eran baratas.
Poco a poco la introducción de lúpulos en la elaboración de cerveza como la Scoittevia fue desplazando el Grut. Y además que en un comienzo el lúpulo no estaba gravado con impuestos, esto lo hacía más económico en ese momento. Aunque el Grut tuvo algunos picos entre las ocasiones que el lúpulo escaseaba e incrementaba de precio o cuando fue tasado. El uso del Grut llegaría a su fin en Colonia cuando el arzobispo y la misma ciudad de Colonia prohibieron su uso en 1495. Poco después, la ley de pureza alemana, o Reinheitsgebot, terminaría por sepultar a las Grutbier. Esa Coitevia, probablemente introducida desde Hamburgo y Bremen, un poco más al norte en Alemania, donde eran bastante populares, era una cerveza de fermentación alta hecha con cebada, trigo y lúpulo, y que en un comienzo el gremio de Colonia rechazaba y también que se le unieran los productores de esta misma. La Coitevia terminaría por dar un revés y ser aceptada, y además desplazando a las anteriores cervezas producidas en la época. El gremio no tuvo otra opción que alinearse con esta cerveza. From now on you will speak only when spoken to. En los siguientes años, digamos entre 1400 a 1700 y pelos, hubo vaivenes políticos, disputas entre el ayuntamiento de Colonia y el gremio, incremento y disminuciones de impuestos. Rob Stark is dead. Aparición de cerveceros clandestinos. Hubo también una división en el gremio cuando llegaron las cervezas de fermentación baja o lagers, que algunos optaron por elaborarlas, pero aparentemente no eran lo suficientemente buenas porque las condiciones climáticas en esta zona distaban bastante de las alpinas. Llegamos al año 1797. Francia ocupaba Colonia y a la Confederación del Rin a la cual pertenecía. Esto marcaría la imposición del libre mercado, la disminución de la injerencia de la Iglesia en los gremios o hasta la disolución de las sociedades y fraternidades que antes vimos. Solo sobrevivió, sí, el de los cerveceros, que cambió de nombre de Hermandad de San Pedro de Milán a Corporación de Cerveceros de Colonia. En 1815, Napoleón se iría al exilio y Prusia se haría cargo de Colonia, pero no sería hasta 1845 que los gremios serían legales de nueva cuenta. Para finales de los 1800, el desarrollo industrial yendo a tope y las técnicas de malteo renovadas, las cuales producían maltas más claras y de mejor calidad, comenzarían a gestar algo que sería como una protokolsch. Pero ojo, estos avances industriales también harían que muchos de los productores locales se cambiaran a elaborar cervezas de fermentación baja, o sea, lagers. Esa protokolsch se le conoció como, prepárense sí, ahí viene el trabalenguas, Alta Rheinisches Hopfen Bitteres Lagerbier. También se le conocía simplemente como Alt, pero hay que tener en cuenta que no es la misma Alt que se produce en Düsseldorf, a unos 40 kilómetros de Colonia. Así que a esta protokolsch comenzaron a llamarla como Kölsch Weiss. Después de la Primera Guerra Mundial, las cervecerías tendrían serias dificultades para acceder a los granos de maltas, y esto hacía que las cervezas que producían fueran bastante delgadas o aguadas. Pero bueno, algo es mejor que nada. Cerca del año 1920 comenzaría a hacerse muy popular el filtrado de la cerveza en esta zona, por lo que ya se podían diferenciar dos estilos, el Kölsch, que era filtrada, y la Kölsch Weiss, que era la versión no filtrada. Con el ascenso del Tercer Reich, las cervecerías vieron un retorno a sus números de producción y calidad en la elaboración. Además de su producción local, exportaban su cerveza a los países ocupados por la Alemania nazi. Pero al desatarse el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Colonia no se libró de ser azotada por 262 bombardeos aliados, llevados a cabo por la Royal Air Force, así como atestiguar el asedio para tomarla. Edificios, casas, fábricas, cervecerías, todas sin excepción fueron alcanzadas por el fuego bélico, diezmados hasta sus cimientos. Se calcula que un 90% del casco antiguo de la ciudad quedó destruido. De los 750,000 habitantes que llegó a tener antes de la guerra, al término de esta, solo se contabilizarían 40,000, y cervecerías operando solo sobrevivirían agónicamente 2. Durante y después de la Segunda Gran Guerra, como con la Primera, la cerveza fue adelgazándose por el constante corte de la cadena de suministros de materia prima, así como de energía. Los soldados británicos que ocupaban la ciudad de Colonia eran muy buenos consumidores de cerveza, y esto ayudaría en parte a que las cervecerías fueran retomando sus actividades, facilitándoles el acceso a lo que necesitaran.
A los 2 años de finalizado el conflicto, el número de cervecerías incrementaría de 2 a 13. Después de toda la destrucción que la ciudad atestiguó, sus habitantes se unirían en diferentes frentes para reconstruirla, y el de la cerveza Kölsch sería uno de estos. No se sabe a ciencia cierta cómo las Kölsch dominarían el mercado local como un estilo que todos producían. Se puede asumir que la unión posguerra hizo que los cerveceros volvieran a sus raíces. Más tarde se crearía la Asociación de Cervecerías de Colonia, que junto con la ya existente Corporación de Cerveceros de Colonia serviría para la protección de sus asociados, promover y proteger las cervezas Kölsch en los tiempos modernos. En el año 1986 se llevaría a cabo la Kölsch Convención, avalada por el gobierno alemán, y que daría a las 22 cervecerías participantes el derecho exclusivo de llamar a sus cervezas con el nombre Kölsch, así como la protección a estas cervezas con la denominación de origen, similar al de otras bebidas como el whisky escocés, champán o el tequila, donde declara que solo las cervezas producidas en este sitio geográfico pueden llamarse como tal. Así que si deseas probar las Kölsch lo más frescas posibles, debes ir precisamente a Colonia, ya que un viaje transatlántico no les beneficia en nada, y por supuesto las que replican las cervecerías de este lado del mundo podrán ser estilo Kölsch, pero jamás Kölsch. A diferencia de otros estilos con mucha amplitud en su descripción sensorial, se puede decir que las características de las Kölsch son más estrechas y por ende los ingredientes que las pueden producir son menos variados. Estos son malta pilsner alemana, malta de trigo alemana, lúpulos alemanes, agua suave o baja en minerales y levadura de tipo Kölsch. En este video usaré lo siguiente. Una vez molido el grano pasaremos a macerarlo, con agua apenas tratada o ligeramente tratada. Hay muchas variaciones que podemos usar durante el macerado, infusiones simples, haciendo 2 o 3 escalones y hasta decocciones simples o dobles. Las cervecerías de Colonia varían cada una en cuanto a qué tipo de macerado utilizan. Yo, por no complicármela tanto, haré una infusión simple de entre 63 y 65 Celsius por 1 hora. Al final hacemos Vorlauf hasta tener un mosto más claro y esparcho lavado con agua aproximadamente a 73 grados centígrados. Recolectamos para llevar a hervor un volumen suficiente de mosto para que al final nos carguemos al fermentador de 22 a 24 litros y obtener un volumen final de empacado de 20 litros. El hervor del mosto se recomienda sea de entre 70 y 100 minutos. Yo esta vez lo hice de 80 minutos, cuidando de que sea vigoroso. Al quedar 60 minutos por delante agregaremos la primera carga de lúpulo, 14 gramos de Pearl. Faltando 40 minutos, 14 gramos de Hallertau Mittelfruit. Y faltando 20 minutos de hervor, la última carga, 14 gramos de Tettnanger. Al faltar de 15 a 10 minutos puedes agregar algún agente clarificante como el Irish Moss o Super Moss. La ley de pureza alemana permite el uso de agentes ya sea en caliente o frío para cervezas de fermentación alta o ales, pero igual ahorita me viene valiendo madre. Y lo que siempre recomiendo, meter el chiller de inmersión con los últimos minutos de hervor para su esterilización. Terminando el hervor, enfriamos lo más rápido posible y transferimos ese mosto aireándolo hacia el fermentador. Una vez ahí inoculamos la levadura, ya sea directamente o a través de un starter, que en mi opinión siempre me resulta mejor. Lo meteremos a nuestra cámara de fermentación controlada, en donde permanecerá ahí un aproximado de 7 a 10 días a 15 grados centígrados. Al faltar un punto para la densidad final deseada o estimada, podemos subir la temperatura de 2 a 3 grados centígrados cada día durante unos 2 días, para ayudar a asimilar cualquier rastro de diacetilo que pudiera haber quedado de la fermentación. Después hacemos cold crash durante unos 2 días. Y transferimos a un barril donde la agregaré por 6 semanas. Si escuchaste bien, 6 semanas.
ese barril de lagering le cambié el deep tube normal por uno flotante. De ahí transferí el barril de servicio. Las cervecerías de Colonia, además de este lagreado o tiempo en frío, filtran las Kölsch obligatoriamente previo a pasar al tanque de lagering. Yo, a pesar de que, como ustedes saben, cuento con una filtradora, decidí no utilizarla. Los últimos cartuchos para filtrar que compré me estuvieron dejando un sabor residual a papel en otras cervezas. Para la carbonatación de las Kölsch, los métodos tradicionales utilizados son el Speise o el Krausening. Para homebrewers lo más sencillo es embotellar usando priming sugar, que además deberá ser adicionado con alguna cepa de levadura para carbonatar, como la CBC1 o la F2, ya que el tiempo de lagering nos dejaría prácticamente sin levaduras residuales para esto. Lo que yo haré es carbonatar forzado en el barril. Los volúmenes de CO2 deseados para el estilo son de entre 2.5 y 2.7. Y después de una muy larga espera, acá tenemos la cerveza finalmente. Como resumen general de esta cerveza o estilo, es una cerveza de fermentación alta, o sea con levadura de tipo ale, fermentada a temperatura un poco más baja de lo normal y a la cual se le somete a un proceso de lagreado de 1 hasta 3 meses. En nariz nos entrega un ligero aroma a malta, igual de ligero un toque por ahí a pera y de fondo algo así como floral de los lúpulos. Vamos a probarlo. Tiene un sabor suave, ligeramente dulce, así como un amargor súper ligero. En retro deja notas como de pan blanco y de la malta y algo floral de los lúpulos. Al final es seco, pero se siente bastante refrescante. De gravedad original creo que tenía 1.046 y de final 1.009, lo que deja ahí 4.9 de alcohol, bastante tomable. Pues de color pálido, paja, una apariencia un poco brumosa o empañada que me hubiera gustado afinar con la filtradora, pero será para otra ocasión, esta vez no pude. Tiene una espuma blanca, persistente y bastante compacta. Vamos para que la vean aquí, un vasito como de los que te dan ahí en Colonia para las Kölsch. Es un vasito que compré en unas antigüedades por ahí en una venta de garaje. Pues en general es una cerveza muy refrescante y sencilla, entre comillas, en sus componentes de la receta, pero con un grado de dificultad alto para llevarla a cabo, lograrla. Y si quieren poner a prueba sus habilidades cerveceras, este estilo es uno de los que les darán ese reto. 1000 años de tradición cervecera en un solo vaso. Salud, nos vemos en el próximo video.